Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches para todos. Vamos a continuar con el documento 5, la relación de Dios con el individuo. Entonces vamos con el documento 5. Este documento me gusta mucho. En este documento hay un gran énfasis en la personalidad del Padre y en la palabra comunión, que es algo que solo puede haber entre personalidades y en lo cual insisten los primeros 5 documentos muchísimo. Que el Padre Universal es un ser personal. Bueno, entonces vamos a leer la introducción. Documento 5, la relación de Dios con el individuo. Si la mente finita del hombre es incapaz de comprender cómo un Dios tan grande y majestuoso como el Padre Universal puede descender de su morada eterna en perfección infinita para fraternizar con cada criatura humana, entonces tal intelecto finito debe hallar la certidumbre de la comunión divina en la verdad del hecho de que un fragmento real del Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal urantiano, de mente normal y moralmente consciente. Los ajustadores del pensamiento residentes son parte de la deidad eterna del Padre Paradisiaco. El hombre no necesita ir más allá de su propia experiencia interior de contemplación del alma de esta presencia de realidad espiritual para encontrar a Dios e intentar la comunión con Él. Bueno, entonces, fíjense acá cuántas veces leí la palabra comunión, ¿no? Acá dicen comunión divina, acá intentar la comunión con Él. Y así va a seguir, ¿no? Entonces, podríamos decir que de alguna manera es válido aquellas personas que dedican un tiempo a la meditación, al proceso de autoconocimiento, en esa intimidad de estar consigo mismo, y porque dice que en esos momentos podemos estar asistidos por el ajustador de pensamiento. ¿Tú qué opinas de ese planteamiento? Bueno, en la parte donde dice, me imagino que te refieres, donde dice su propia experiencia interior de contemplación del alma. Correcto. En- De bueno, en esta presencia de realidad espiritual para encontrar a Dios e intentar la comunicación con Él. Yo puedo mm, intentar tener una comunicación con mi ajustador de pensamiento o con el Padre Universal a través de ese fragmento en momentos de contemplación o de interioridad hasta el punto de la meditación, en una experiencia que es única, propia y es mi individualidad. ¿Tú qué piensas de eso? bueno, primero dijiste comunicación. No es lo mismo comunicación que comunión. En la comunión hay comunicación, pero hay más. En la comunión hay contacto de almas. Es una experiencia de intimidad espiritual, digámoslo así. Entonces, mencionas también la meditación. Yo creo que cada persona es diferente y a cada persona podría o no facilitarle la comunión, la práctica de alguna técnica. ¿Sí? Eh, una técnica puede ser lavar la loza. A mí me funciona lavar la loza y con Y eso eso, lo me que puedo llama conectar con Dios. o Alguien, sea, una o sea, meditación activa, una meditación activa, ¿te refieres? sí, sería tal vez es el nombre. A alguien le puede servir alguna postura, alguna asana de yoga, por ejemplo. A O alguien un le mudra, puede servir o caminar. un mudra. A alguien le puede servir una posición de las manos, de los dedos.
alguien le puede correcto. servir algún sonido, a alguien simplemente le puede servir el rosario, a otro le puede servir Así, la leer en novena. silencio un texto sagrado. A mi mamá le gustaba, es que la hora, la media hora con el Santísimo. Bueno, esa es su La, con- meditación. sí, y eso es más adoración. El Santísimo eh, es el sagrario donde está la hostia, que representa el momento de comunión que hay durante la Eucaristía en el catolicismo. Y la contemplación del Santísimo incluso la encuentras por YouTube en vivo. Te ponen una cámara en la iglesia y tan Sí, solo concentrarse y darse cuenta de que según el dogma y según la creencia, esa hostia consagrada es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso te puede llevar a momentos de adoración y de mucha comunión espiritual, incluso si no es cierto, ¿no? entonces, como quien dice, en resumen, tú dices que no hay una sola técnica, sino En- que cada persona puede tener alguna ayuda para llegar a esos momentos de interioridad. A cada cual le podría servir o ninguna técnica. Sencillamente tratar de hacer conciencia de que no estás solo, de que el Espíritu de Dios está siempre ahí contigo y de que si tú quieres, ahí hay un poco de ejercicio de la fe, tienes posibilidad de sentir, ¿sí? No es escuchar palabras, porque como se habla de la voz del ajustador, muchos creen que hasta que no oigan un discurso interior, una locución, no están en contacto, no. Todos los días estamos en contacto miles de veces. Si no estuviésemos en contacto, seríamos psicópatas. Los psicópatas no tienen contacto con la parte espiritual. Has Ellos no estudiado mucho. entienden de qué estamos hablando en esta reunión y no pueden. Ellos no tienen no les funciona la parte del lóbulo prefrontal. Entonces, todos tenemos esa experiencia de comunión cientos de veces cada día. Y por eso el libro dice que los ajustadores de pensamientos son algo así como una gran fortaleza, un tesoro para la humanidad, porque si de repente se fuesen todos del planeta, hipotéticamente, volveríamos a tiempos primitivos, muy rápido. Entonces, esa experiencia no necesita de técnicas. Si alguien descubre que una técnica le funciona, pues está bien, no pasa nada. Más peligroso es creer que la técnica por sí sola equivale a la comunión. Y eso es lo que pasa Uy, te cuando, estabas demorando para eso es lo echarle. que pasa cuando un gurú, un maestro espiritual Sí, se aprovecha de la inocencia de las usa, personas. pues, Sí. no necesariamente que se aproveche, que también lo hay, claro, pero simplemente él usó alguna técnica. Y como la técnica le funcionó, él puede querer enseñarla como vía, o los discípulos pueden pensar que la técnica equivale a la comunión. Ajá. Entonces, eso te lleva a que piensas que por hacer posturas más complicadas de yoga durante más tiempo, te estás haciendo más espiritual, lo cual es una ridiculez. Sí, Pues sí, yo lo ya digo así entendí de frente. entendí tu punto. Muy, muy válido. De verdad que muy válido. Entonces, efectivamente, en esa última parte que acabas de leer, sobre que el hombre no necesita ir más allá de su propia existencia interior de contemplación. Experiencia interior de Ese- contemplación del alma. Ujú, Contemplación del alma. Es correcto. ahí, bueno, puede haber técnicas que te pueden servir y puedes probarlas, pero a final de cuentas eh, no necesitas técnicas, pero sí necesitas de pronto tener la intención. Por ejemplo, en medio de una decisión difícil, una bifurcación de caminos en la vida. Pedir ayuda. ¿Alguien daba un consejo alguna vez? Una señora que contacta con ángeles, dice ella. En todo caso, dio un consejo que no se me olvida y era, o lo daban los ángeles a través de ella, y era que cuando estamos en una bifurcación, en el camino, en una Y, entre dos decisiones,
la que nos dé paz espiritual es la correcta. Qué Y un bonita poco, definición, muy bonita definición. La que no te genere conflicto, la que no te genere zozobra, sino la sí, que no, te genere paz. no la fácil, no la lógica, no, que eso es otra cosa, ¿no? La que te dé paz espiritual. Y eso lo puedes aplicar en realidad pensando que es el ajustador, tratar de sentir lo que el ajustador de pensamiento, el fragmento de Dios que te guía, qué es lo que te está sugiriendo, pero entonces tienes que sentirlo, no esperar escuchar palabras, sino tratar de percibir y tratar de hacer eso con mucha frecuencia y entonces tarde o temprano ganarás práctica aprendiendo a percibir esa guía, que ya lo haces inconscientemente porque tú todo el día tienes que enfrentarte a decisiones de carácter moral y no siempre tienes la respuesta y te dejas guiar por la intuición. Entonces, eso ya lo hacemos de manera inconsciente muchas veces. Es decir, las personas piensan que para hacer contacto con el ajustador del pensamiento hay que esperarse a los mundos de estancia, o sea, ya al cielo, o hay que esperar a haber descubierto alguna técnica secreta. Hacer Y ayuno el, ayuno durante no, 30 días. no. Todos los días, las enseñanzas del libro de Durantia son muy abiertas, muy democráticas. Aquí no hay ni iniciaciones, ni secretos. El texto está ahí, se descarga gratis. Y a muchas personas eso no les gusta porque están esperando algún tipo de receta. Puede ser una técnica, puede ser una lista de instrucciones, de preceptos. Y el libro te dice, la guía ya la tienes, tienes que aprender es a sentirla. Y para muchos eso no vale porque necesitan que se los guíe, que se les dé una serie de instrucciones. Eh, la idea de que la espiritualidad solo es accesible a través de caminos secretos que se revelan a unos pocos Ujú. es una tontería y apela a la vanidad, pero es una tontería porque siempre habría personas que en ese caso injustamente estarían aisladas, no tendrían acceso a esa supuesta verdad. Eso es tan viejo como era lo que practicaba Pablo. En Grecia se llamaban las religiones de misterio. El misterio es el gancho, tenemos un misterio que le vamos a contar, pero primero tiene que afiliarse y además no se lo vamos a contar de una vez, sino que tenemos una serie de peldaños, pueden ser grados, pueden ser, en fin. Eh, no, acá el libro te dice experiencia interior de contemplación del alma, no necesita ir más allá de eso, ¿sí? El primer discurso que dio Jesús cuando regresó a Nazaret ya como maestro de la verdad, él tenía que escoger un pasaje y el pasaje que escogió creo que es de Isaías y dice algo así como, dónde pondré este librito o algo así? Y dice que no lo pondré en la cima de una montaña porque entonces dirán que estaba muy alto y que no pudieron ir. Que tampoco lo pondré en el fondo del mar porque dirán que estaba demasiado profundo y no pudimos ir. Y dice al final que lo pondré en el corazón de cada ser humano. Lo escondió. Sí. Entonces, para los que estén iniciando Urantia, de una vez o los desencantamos o captan este concepto de que la búsqueda espiritual y sobre todo lo más importante que es el contacto, la comunión con Dios, no tiene ningún requisito salvo la voluntad, salvo el deseo de experimentar esa guía. Y esa experiencia está al alcance de todos y es muy satisfactoria y es gratis. ¿Sí? Aquí nadie va a vanagloriarse ni nadie va a acceder a ella
después de mucho tiempo o debido a que le revelen algún secreto. No, todos Mm, pueden. qué Y bueno, Andrés. eso no gusta porque la gente busca a veces la exclusividad, la vanidad, el No, yo no, y la tengo algo fórmula, que los otros no tienen. la Qué fórmula, pena. necesito que me dé la fórmula. Sí, De- sí, sí. No, eh, y tener el grado, creerse más que el novato, no, esto es Quisiera completamente democrático. cambiar un poco de tema, Andrés. Me perdonas si pronto le damos un vuelto o sea, una vuelta completa a la conversación. Pero me llama mucho la atención en los primeros párrafos de lo que acabas de leer acerca de que si llevamos a un ser humano o de las mentes más bajas que hay en todos los sistemas, en toda la creación, y la llevamos frente al Padre, el Padre no lo podíamos ni detectar porque o entender porque semejante corrientazo que tiene ese Señor, pues nos deja como en átomos volando, no somos capaces de comprenderlo ni entenderlo. Entonces, si el capítulo se llama El acercamiento a Dios, eso La es como una... relación de Dios con el Exacto, individuo. sí, esa Y relación, la sección uno se va a llamar el acercamiento a Dios. exacto. Entonces, ese acercamiento a Dios, cuando hacen semejante analogía de que si nos llevan frente al mismísimo Padre Universal, no aguantamos semejante voltaje. eh, ¿Será que es que hacen ese énfasis justo para que veamos la verdadera diferencia? Porque ahí dice que nunca más vamos a entender semejante diferencia. Bueno, lo que tú mencionas de entender, et- vale la pena recalcarlo una vez más, que aquí lo que nos están pidiendo es que sintamos, no que entendamos, porque si tú sientes el impulso en una dirección, eh, no significa que se te esté explicando por qué ese camino es el que conviene. El ajustador tiene la visión del proyecto completo de los 7 superuniversos y sabe lo que te conviene y lo que conviene para el todo con la perspectiva de 7 superuniversos y de toda una edad que es la edad actual, que es la del Supremo. Esa perspectiva nosotros no la podemos tener, pero la iremos ganando poco a poco. Pero para eso es el logro del Supremo, es decir, el desarrollo, el crecimiento experiencial. Es como que el ajustador te da las respuestas que están en la última página del libro de ejercicios y tú puedes tomar la respuesta, ¿sí? Te la dan gratis, pero no vas a entender hasta que no leas todo el libro. Entonces, leer el libro es como el contacto y el desarrollo con el Supremo. Entonces, son dos cosas diferentes. La vida no se trata de entender tanto como se trata es de sentir. Sentir, pues Ujú. sí, es Entonces, sentir. algunos han dicho también por eso que cómo vamos a hacer contacto con el ajustador, cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Padre si no entendemos. No, es que yo siempre digo, es que no se trata de entender, claro que no vas a entender. Uno puede, digamos, en un contexto saber que una acción es probablemente buena, verdadera y bella desde su lógica personal, y puede que tenga razón, pero las razones son probablemente otras mucho más importantes, mucho más profundas que ni se nos ocurren. O puede que no tengamos razón, puede que por más que nos parezca que una acción es bella, verdadera y buena, en realidad, viendo el contexto más grande, no lo sea. Entonces, a veces podemos tener una idea de por qué el ajustador nos guía por un camino, eh, a veces no, pero eso no es lo importante. Lo importante es dejarse guiar como decía Jesús, como un niño que confía en su papá. Me queda muy claro mm, este asunto de sentir. Que Mm. es, yo Pero creo que ya podemos leer leamos el el otro segundo capítulo párrafo y mira que nos ayuda a entender más. y a ver si alguien más de los presentes quiere aportar algo, pero entonces le damos el segundo párrafo. Dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales de sus 6 coordinados absolutos.
pero él puede en cualquier momento establecer un contacto personal directo con cualquier parte o fase o género de creación mediante la agencia de sus fragmentos prepersonales, se refiere a los ajustadores de pensamiento. Y el Dios eterno también se ha reservado la prerrogativa de otorgar personalidad a los creadores divinos y a las criaturas vivientes del universo de los universos, mientras se reserva también la prerrogativa de mantener contacto directo y paternal con todos estos seres personales a través del circuito de la personalidad. Entonces, Tremendo internet. mejor dicho, él ha delegado muchas cosas. eh, Menos eso. Entre otras cosas, se dividió la realidad para ser administrada por 7 absolutos, de los que hemos hablado en los documentos del prólogo, en las reuniones sobre el prólogo. Pero se reserva también el derecho, la prerrogativa, como dice acá, de hacer contacto personal con cada uno de nosotros, por ejemplo, Con un ajustador. a través de los ajustadores de pensamiento. Ujú. Ujú. Cuando dice fragmentos prepersonales, prepersonal quiere decir es un nivel de lo que es personal. Dentro de lo personal hay tres cosas: lo prepersonal, lo personal y lo superpersonal. No confundir con impersonal, que sí sería, por ejemplo, una roca, que no corresponde al nivel de lo personal. El ajustador sí corresponde, solamente que se cataloga como prepersonal. O sea que hay Saiyajines, Super Saiyajines y semidioses, Ajá. según la mitología de Goku Sí, en Dragon Ball Z. sí, ¿Sí ves? Saiyajines, Super Saiyajines y semidioses. sí. O sea, digamos, no sería correcto decir que el ajustador de pensamiento es impersonal, no, es prepersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene varias de las características de la personalidad, como por ejemplo, él decide, se postula para acompañar al ser humano al que va a acompañar. Ellos allá levantan la mano y se hace una Y, selección. Él y te reclama, guía. mandan hoja de vida, ¿cierto? Mandan hoja de... Es que a Sí, estos son los potenciales que tiene Andresito. Ay, qué pecado. ¿Será que sí sí. lo va a lograr? Bueno, yo creo que sí, como valoro que es capaz y ya sé cuáles son todos sus potenciales, entonces efectivamente voy y hago un trueque. Yo le voy a Ujú. ofrecer la vida eterna. Y él a cambio me da personalidad, que es que yo no tengo cuerpo, entonces necesito a alguien donde vivir. ¿No te parece que es una muy buena relación? Sí, Eh, él no, mutualista, nos beneficiamos mutuamente. sí, él no tiene exactamente personalidad porque la personalidad es algo que nunca cambia. Y entonces, si nosotros tuviéramos personalidad y él también, tras la fusión, ¿cuál sería la personalidad del nuevo ser? Habría una contradicción si alguna de las dos desaparece o si alguna de las dos cambia. Entonces, él no tiene personalidad como nosotros, pero sí tiene atributos personales como elegir, por ejemplo, para guiarte, él toma decisiones. Cuando él no está en contacto contigo, él va y viene por el universo, generalmente pues hasta Divinington, Y cerca de... creo que, y creo que por las noches entre todos se reúnen y chismosean entre ellos. Y se reúnen, sí, 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 se cuentan todos los chismes de sus anfitriones. Bueno, en todo caso, él Ujú. piensa, él incluso tiene mente, bueno, premente, dice el libro, pero es del nivel que engloba lo personal, que repito, se divide en prepersonal, personal y superpersonal. Esa era la introducción, aunque ya hemos dicho muchas cosas de lo que viene. Bueno, en la primera parte cuando hablaban de las técnicas, que es lo que más la gente busca, cuando busca a Dios se pone a buscar cómo encontrarlo. Sí, todas esas técnicas de pronto son válidas si el individuo tiene sinceridad en la búsqueda de Dios o de la verdad. Eso es lo que importa, la sinceridad en nosotros en la búsqueda de esa verdad gigantesca que es Dios. Aunque la persona use cualquier técnica, si tiene sinceridad en cualquiera de ellas, lo puede encontrar. Puede generar ese despertar espiritual
que alcance esa autoconciencia de que es un hijo de Dios y se dedique realmente a hacer la voluntad del Padre, desde cualquier religión, desde cualquier técnica filosófica e incluso posturas de yoga. ¿De qué es lo que vale allí? La intención sincera del individuo de buscar a Dios y encontrarlo. ¿Listo? Pero nosotros sabemos, por todo lo que hemos leído en el libro de Urantia, que no necesitamos nada de eso para encontrarlo, porque sabemos ya que está en nuestra mente y que tan solo necesitamos ese anhelo, ese deseo sincero de hacer su voluntad para podernos poner como en su línea, en su ley. Acuérdese que este planeta sigue afectado por las leyes de la rebelión hasta que se acabe el juicio de Lucifer. Entonces, a veces nosotros no nos costaba trabajo entender que cada individuo evoluciona acá a su propio ritmo y muchos sabemos que necesitan que le digan qué hacer. Casi que todos los que llegan a Urantia es porque ya han hecho todos los talleres previos y han superado eso y están en una búsqueda sincera y lo encuentran muy fácil. Y son estas personas que, encontrando a Dios en su mente y eligen hacer la voluntad de Dios, deciden dedicarse el resto de su vida a ayudar a los hermanos a que lo logren también. Ahora, para hablar del tema de lo del ajustador del pensamiento que oíamos, yo pienso que él es prepersonal porque el Padre se fragmentó en millones de fragmentos exactamente iguales a él antes de que la personalidad absoluta se manifestara en el Hijo Eterno. Ahí es donde yo pienso que está la prepersonalidad que tiene el ajustador. Y Él es en realidad el Espíritu de Dios que nos asiste y nos acompaña. Él busca completar nuestra personalidad y adquiere nuestra personalidad en la fusión con nosotros y nos otorga a nosotros su esencia, que es el Espíritu mismo del Padre. Pero tenemos que seguir juiciosos estudiando para poder entender cómo es que logramos esa autoconciencia que nos permita lograr ese autocontrol y autodominio para poder aprovechar muchísimo más nuestros potenciales y hacer visibles o reales todos esos talentos o virtudes que poseemos, pero que si no los volvemos real, es como si nunca hubiéramos destapado ese estuche de oro que contiene esos frutos del Espíritu. Era lo que quería comentarles. Gracias, chicos. 1. El acercamiento a Dios. La incapacidad de la criatura finita de llegar al Padre infinito está implícita no en el retraimiento del Padre, sino en la finitud y limitaciones materiales de los seres creados. La magnitud de la diferencia espiritual entre la más alta personalidad de existencia universal y los grupos más bajos de inteligencias creadas es inconcebible. Si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas ante la presencia del Padre mismo, no sabrían reconocer que están allí. Serían tan insensibles a la presencia del Padre Universal allí como lo son donde se encuentran ahora. El hombre mortal ha de recorrer un camino largo, muy largo, antes de que pueda, de manera coherente y dentro de los dominios de lo posible, solicitar salvoconducto a la presencia paradisiaca del Padre Universal. Espiritualmente, el hombre debe pasar por muchas traslaciones antes de que pueda alcanzar un plano que le permita la visión espiritual, que lo capacitará para ver, por lo menos, a uno de los 7 espíritus rectores. Era lo que decías tú hace un rato, Jota. Entonces, acá empiezan diciéndonos que estamos separados, alejados en espacio y también en tiempo, por eso nos espera una carrera ascendente, eh, debido a que no tenemos el desarrollo para valorar y para percibir energías espirituales, por ejemplo, ni para entender muchas cosas de lo espiritual.
Entonces, eh, parten, digamos, acá de plantear esta separación Por eso usted inicial habla de sentir. y esta Ahí diferencia entre el ser humano y Dios. ¿Esto por qué lo plantean de entrada? Porque te van a decir que tú puedes hacer, y ya lo dijeron en la introducción, ¿no? Que podemos hacer contacto, pero lo primero que alguien podría decir es cómo puede lo finito hacer contacto con lo infinito, por decirlo así. Entonces empiezan reconociendo aquí, o el revelador, el autor del documento, empieza reconociendo que existe, de hecho, sí, una diferencia muy grande. ¿Sí? Sin embargo, luego aclararán que esto no es impedimento para el contacto entre personalidades. Así como un niño puede tener contacto con su papá, a pesar de que el niño no entiende al papá, ni entiende sus decisiones, sus motivaciones, sus planes. Pero los dos pueden gozar de la posibilidad de la comunión entre personalidades. Hay una falacia que es la del agnosticismo. El agnosticismo es como primo del ateísmo. El ateísmo niega a Dios. El agnosticismo dice, si Dios existe, tiene que ser un ser prácticamente infinito y tiene que ser inconcebiblemente complejo para la mente humana. Luego, no tiene sentido preocuparse por la pregunta de la existencia de Dios porque no somos capaces de encontrar una respuesta. Entonces, el ateísmo niega a Dios, el agnosticismo simplemente lo ignora. El agnóstico dice, dediquémonos a otros temas que sí estén a nuestro alcance. Y esa es una falacia porque la comunión entre personalidades no está limitada por la diferencia de grado, de complejidad, de desarrollo de las dos personalidades. Entonces el agnóstico se priva lamentablemente de la posibilidad de la comunión con Dios, que es el propósito de la vida misma. Es un, es una estafa filosófica, como diría el libro en alguna parte. Leíste, sino sabiendo nosotros esto y conociendo que la gran mayoría de las personas que están en esa oscuridad es por ignorancia misma y porque nos han enseñado erróneamente cosas, es que nos nace en el alma poder seguir difundiendo todo este conocimiento tan maravilloso que transforma el ser, para que también los que desconocen estas verdades puedan tener esa iluminación y ese despertar en el espíritu, o sea, se hace más fuerte el anhelo de servir. Por lo menos eso es lo que yo siento al oír esto. Gracias. Con el párrafo 2 veamos cómo va avanzando la lectura, lo que nos quieren decir. Nuestro Padre no está oculto, ni se encuentra arbitrariamente en reclusión. Él ha movilizado los recursos de la sabiduría divina en un esfuerzo sin fin para revelarse a los hijos de sus dominios universales. Hay una infinita grandeza y una generosidad inefable relacionadas con la majestad de su amor, que lo lleva a anhelar la asociación con todos los seres creados que puedan comprenderlo, amarlo o acercarse a él. Y son, por consiguiente, las limitaciones inherentes a ti, inseparables de tu personalidad finita y de tu existencia material, las que determinan el tiempo y el lugar y las circunstancias en que puedes alcanzar la meta del viaje de ascensión mortal y gozar de la presencia del Padre en el centro de todas las cosas. Bueno, entonces acá dicen, Él si quisiera, el problema no es Él, el problema somos nosotros. Y poco a poco iremos aumentando nuestra capacidad para percibirlo, para comprenderlo, para valorarlo. Aunque el acercamiento a la presencia del Padre en el paraíso debe esperar a que alcancéis los más altos niveles finitos de progresión espiritual,
Debéis regocijaros en el reconocimiento de la posibilidad siempre presente de una comunión inmediata con el Espíritu otorgado por el Padre y tan íntimamente asociado con vuestra alma y con vuestro ser espiritualizante, ¿sí? Qué Ahí cosa. está derribando el argumento del agnosticismo, ¿sí? Es cierto que con el Padre del paraíso, es decir, con Dios, nos demoraremos mucho Oh, a llegar allá, ok. pero sin embargo, con el ajustador del pensamiento, que es la esencia misma de él, podemos tener contacto directamente. Entonces, fíjense que los primeros tres párrafos empiezan en el uno reconociendo la diferencia entre Dios y el hombre. En el segundo, diciendo que, sin embargo, Dios sí quisiera que pudiésemos comprenderlo y Él quiere que podamos estar en contacto con Él. Y en el tercero dice, con el Padre del Paraíso, por ahora no, pero con el ajustador de pensamiento, la posibilidad está siempre presente, ¿sí? Para una comunión inmediata. ¿M? Y esto, por ejemplo, a la hora de cualquier problema en la vida, por difícil que sea de cualquier tipo, debería reconfortarnos que siempre el ajustador ante cualquier problema tiene una solución. Siempre podemos tratar de sentir en el corazón cuál es el camino. No hay nada, por difícil que sea, para lo cual él no tenga una respuesta. Es una compañía permanente y una sabiduría infinita que tiene respuesta para todo. Es decir, nunca ocurrirá que ante una situación el ajustador no tenga un punto de vista que ofrecer o un impulso por el. Entonces, uno puede perder todo en la vida y sigue siendo la persona más rica del mundo, porque el ajustador de pensamiento no se va a ir, no te lo pueden quitar. Y lo contrario, si perdiésemos el ajustador de pensamiento, nada más ya importaría. Sería como haberlo perdido todo. Siguiendo con esta idea, veamos el párrafo 4, eh, el 5 y el 6. eh, cómo siguen ahondando en esta misma idea. ¿Sí? El 4 dice, los mortales de los dominios del tiempo y el espacio pueden diferir grandemente en capacidades innatas y en dotes intelectuales. Pueden contar con ambientes excepcionalmente favorables al avance social y al progreso moral, o bien pueden sufrir de la carencia de casi toda ayuda humana a la cultura y a los supuestos avances en las artes de la civilización. Pero las posibilidades del progreso espiritual en la carrera de la ascensión son iguales para todos. Es posible alcanzar niveles crecientes de discernimiento espiritual y de significados cósmicos, independientemente de todas las diferencias sociomorales de los ambientes materiales diversificados en los mundos evolutivos. Por mucho que los mortales de Urantia puedan diferir en sus oportunidades y dotes intelectuales, sociales, económicas e incluso morales, no olvidéis que su dote espiritual es uniforme y única. Todos ellos disfrutan de la misma presencia divina, de la dádiva del Padre, y todos cuentan con el idéntico privilegio de poder procurar una íntima comunión personal con el Espíritu residente de origen divino, a la vez que todos pueden igualmente elegir aceptar la uniforme dirección espiritual de estos monitores misteriosos. Si el hombre mortal está sincera y espiritualmente motivado y consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre, entonces
puesto que está tan certera y efectivamente dotado por el ajustador divino que mora en él, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la conciencia sublime de conocer a Dios y la excelsa certidumbre de sobrevivir para el propósito de encontrar a Dios mediante la experiencia progresiva de hacerse cada vez más semejante a Él. Entonces acá dice, eh, no se vale decir que es que lo que pasa es que yo soy muy pobre, o lo que pasa es que a mí me tocó muy difícil, o es que yo no tuve acceso a educación, No tengo o oportunidades. es que mi cultura es muy básica. No, esas son cosas, digámoslo así, un poco externas y podrían a veces facilitar un poco el desarrollo, pero ninguna lo impide. Y ante la voluntad, ante el deseo de conocer a Dios, de sentir a Dios, de parecerse a Dios, no hay ninguna fuerza que pueda oponerse. La voluntad del ser humano es lo más poderoso que hay. Y eso lo tenemos todos porque todos tenemos personalidad, que es la que nos da la voluntad. Entonces, aquí está tratando de dar respuesta a las objeciones que podrían ponerse a lo que se dijo antes, o sea, excusas con respecto a la vida que le tocó a cada cual. Y nuevamente vuelven a decir, íntima comunión personal con el espíritu residente de origen divino. O sea, pregúntense cómo podría uno tener íntima comunión personal con el ajustador. Cada cual pues encontrará una forma, pero el libro está diciendo que es posible. Y es posible en cualquier momento y circunstancia y hora del día. En todo momento es posible esa comunión. Todo lo que se necesita es el deseo de buscar cómo se hace. No será de pronto tan consciente y tan fácil al principio, pero está siempre ahí. O sea, no hay nada escondido. Todo lo que se necesita es tratar de percibir. Un ejercicio que uno puede hacer, yo lo he hecho a veces, bueno, hace mucho no. Es un poquito peligroso prolongarlo, pero hagan de cuenta por unas horas o un día que Dios no está con ustedes. Digamos, forzar la mente a creer que Dios no está guiándonos. Y uno se da cuenta que es un absurdo. Uno dice, no, realmente eso no es cierto. Yo sé que ahí está. Hay una guía que yo siento. Eso, digamos, con el propósito de por medio de contraste, hacerse más conscientes de que es que de verdad está ahí. Mi ejercicio mental propone Sí. de Otra aislar. cosa que me ayudó mucho que les he contado es profundizar en el estudio de los psicópatas, porque los psicópatas no tienen este contacto. Los psicópatas son cascarones vacíos. Los psiquiatras mismos y los psicólogos lo dicen. Eh, Cuando no, dices vacíos es que no tienen ellos lo acceso a dirían, Dios. ellos lo dicen con otras palabras, como que no tienen alma, no tienen contacto con las realidades espirituales, no entienden lo que es el bien y el mal, no tienen conciencia moral y no entienden ese tema de qué se trata. Y ellos saben que son diferentes y a veces quisieran entender de qué se trata, pero no pueden. Entonces, casi, bueno, las personas normales nos levantamos con un propósito de vida, con una misión, con un plan que involucra generalmente la entrega, el servicio a otros. En muchas de las cosas que hacemos durante el día o desde que planeamos desde que nos levantamos, no son
para nosotros mismos ni siquiera, sino por alguien más, por una idea, un proyecto, un ideal. Un psicópata, en cambio, se levanta y él no tiene ninguno de esos impulsos. Entonces desayuna y ya queda aburrido. Y para él las personas, él ha descubierto que las personas entregan cosas basadas en emociones. Y entonces se vuelven expertos manipuladores eh, porque no sienten nada, no entienden nada del mundo de lo espiritual. Son manipuladores expertos porque analizan mucho las emociones humanas, analizan los gestos. ¿Por qué? Porque ellos no las tienen. Y entonces ellos se asombran cuando la gente se escandaliza por el sufrimiento de alguien, por un accidente, por algo que pasó en la calle. Ellos miran las caras de las personas asombrados porque es como si no fueran humanos, como si no fueran de este planeta. Pero aprenden a camuflarse porque saben que si no reaccionan son señalados y los ven como raros. Ellos aprenden eso desde niños. Entonces, cuando tú, por ejemplo, escuchas entrevistas a psicópatas, que hay muchas en YouTube, y te das cuenta que es que no sienten nada y no están motivados por nada de lo que motiva al ser humano, y no les interesa, por ejemplo, nada de lo que tenga que ver con lo espiritual, porque ellos no han tenido acceso a ese nivel, así que no entienden de qué se trata. Entonces, tú haces más conciencia de toda la guía que te da el ajustador, por contraste. Andrés, pero si no tienen ajustador de pensamiento, ¿quién los habita? Un ¿No? cascarón vacío, dices tú, un cascarón Sí, son vacío. un cascarón vacío. Ellos no tienen ninguna de las emociones superiores. Eh, ellos no entienden nada del servicio, el amor, la bondad, la entrega. Ellos no tienen realmente amigos, no aman a nadie, no pueden. Eh, tienen las emociones inferiores, egoísmo, ira, impulso sexual, anhelo de poder, de dominación, y están ahí sin el atenuante, sin el freno que tienen en los demás seres normales el impulso superior del ajustador de pensamiento, por ejemplo. Entonces son muy peligrosos porque están las emociones bajas, está la inteligencia normal, pueden ser, es decir, la inteligencia promedio es como está tan distribuida igual que la inteligencia de una persona normal. Entonces pueden ser muy inteligentes o muy tontos. En cuanto a inteligencia no hay diferencia, pueden tener cualquier nivel de inteligencia. Entonces están las emociones bajas, la inteligencia normal, pero nada del freno espiritual que hace que uno evalúe una situación. O sea, todos podemos sentir, por ejemplo, envidia o ira, pero tenemos un freno, un regulador, una guía permanente, que es la del ajustador, que aunque esté presente la emoción, no implica que vaya a estar presente la reacción primitiva. Pero en ellos no, por eso son tan peligrosos, porque mm, pueden hacer cualquier cosa y les da lo mismo, no sienten mm, ningún, no tienen ningún problema en hacer daño. No quiere decir que todos los psicópatas sean asesinos, pero todos podrían serlo sin ningún problema si hiciese falta y si saben que no les va a pasar nada, digámoslo así. Entonces, eh, por eso ellos se aburren tan fácilmente, porque la vida espiritual es lo que llena la mente y los anhelos de las personas normales. En ellos no. Buscan en parte por eso la adrenalina. A ver, yo tengo aquí varios interrogantes en relación a lo que hemos leído. No tengo, pues, una admiración por esas enseñanzas, pero desde la vida práctica, pues, lo que sucede es que como todos los seres humanos, eh, obedecemos también a patrones culturales
enseñanzas de la cultura que no nos sirven, conceptos equivocados, enseñanzas, imposiciones que realmente no nos sirven para nada, que toca reevaluarlas. Entonces, en nuestra loquita salvaje, o sea, la mente, que tenemos tantas y tantas derivaciones, tantas y tantas equivocaciones, eh, a través de la meditación que podemos tranquilizar la mente para entender mejor los velos que tenemos en nuestro interior, y al hacer a un lado esos velos que tenemos, es decir, traumas, limitaciones, egos, el egocentrismo, que es el más terrible, porque de ahí se desencadena cantidad de anticualidades humanas que nublan la mente y no nos permiten verdaderamente enfocarnos en estas enseñanzas para llegar a trascender más allá de lo que hacemos diariamente. Entonces, ahí si se logra que los seres humanos nos conozcamos primero nos conozcamos, eh, virtudes y cualidades y todos esos defectos y todos esos velos para retirarlos de nuestra mente, y ahí sí conectarnos directamente con esa energía divina, podríamos avanzar grandemente en estos procesos de orden espiritual. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Argemiro. Tengo una inquietud con esto porque si lo que nos está exponiendo acerca de los, ¿cómo me llaman los estos señores sin ajustador? Los psicópatas no tienen ajustador, o sea, no tienen espíritu. Pero por otro lado, el libro nos dice que la personalidad es la cualidad y valor en la realidad cósmica exclusivamente otorgada por Dios el Padre a sistemas vivientes de energías asociadas y coordinadas de materia, mente y espíritu. Entonces, estos señores, ¿cómo pueden tener personalidad? Porque si no tuvieran personalidad, casi que yo diría que no pueden existir. Pero La personalidad, son como animales que tampoco tienen personalidad y pueden ser muy inteligentes. Piensa en un primate superior. o sea, son primates. Sí, Wow. sí. Gracias. Ellos, por ejemplo, no se arrepienten de nada. Puede que te lo digan, porque ellos son manipuladores, pero está comprobado que ellos son incapaces del arrepentimiento, por ponerte un ejemplo. Es que ellos no entienden nada. Digamos, yo hasta cierto punto los excuso, porque son como una máquina que sobrevive. No pidieron medicina ajustador. Ajá, Fue una sí, falla de la creación, digamos, de la creación, no de la sí, evolución. y no tiene cura. Simplemente, obviamente que el plan de los portadores de vida no era ese, pero por alguna razón Nace. no todos los seres humanos tienen capacidad de contacto espiritual. Entonces, mm, son seres vivos, pero no tienen ninguna capacidad Andrés, para o el sea que amor. Ellos no aman a nadie, ni a los papás, ni a los hijos, ni a nadie. Es imposible. en ninguna faceta de su vida han tenido ajustador. No, esto es una condición que se basa en la fisiología del cerebro y en la anatomía. La corteza prefrontal no funciona. Ahí está la glándula pineal que sospechamos que es la que permite el contacto con la espiritualidad. Interesante. No Gracias. tienen, no tienen cura, no es algo que pase o que se pueda corregir. No No es algo sabemos. que pueda curar, o sea, es un defecto No.
de la evolución. No, no. Lo que hacen los psicólogos cuando los tratan es un poco buscar, más por el beneficio de los demás, que se adapten a la sociedad sin hacer daño. Ellos, no todos son el psicópata de Hollywood, que es el asesino en serie, ¿no? La mayoría están incorporados. Eh, Hay un término que acuñó un psicólogo español, Vicente Garrido, creo que se llama, si no, se me olvida. Creo que Vicente Garrido y tiene muchas entrevistas interesantísimas en YouTube y él los llama psicópatas integrados. Entonces, el psicópata integrado ha aprendido a no meterse en problemas para no perder su trabajo, su estatus. Entonces, él copia los estándares de moral y de bondad, no porque él entienda lo que es el bien y el mal, sino como un mecanismo de copia para sobrevivir y adaptarse. Y entonces él no necesita matar, además porque no tuvo una infancia traumática, y porque esos son desencadenantes de las tendencias sádicas y homicidas, y en fin. Entonces, pero no le quita que sea un psicópata. Entonces no se meten en problemas, algunos son de hecho excelentes profesionales en áreas donde para ascender la manipulación es útil. Se ven muchos en el mundo de las finanzas. Hay muchos que son muy buenos cirujanos, de hecho, porque son tan fríos que en últimas esa frialdad hacia el paciente hace que hagan muy bien su trabajo. Pero bueno, yo le Genera, recomiendo, como me has decía, generado mucha curiosidad, me has generado mucha curiosidad porque en todas las reuniones me has puesto ejemplos de ese tipo de personajes y de verdad, si le permiten a uno desde esa óptica entender eh, la verdadera naturaleza humana y cómo el Padre sí, Universal se ahí conecta a través de los ajustadores. Sí. mm, apenas estamos, o sea, hace 100 años no estaba definida la condición, yo creo. No tiene ni 100 años de haber sido estudiada esa condición psiquiátrica o psicológica. Es un trastorno de la personalidad y solo hasta hace como unos 30 años empezaron a escribir, al menos en español, libros de divulgación al respecto. Y hace unos 10 años, 5 años, empezaron a aparecer en las redes muchas personas hablando del tema. Hay muchos youtubers y entrevistan, o sea, en español hay muchas entrevistas de psicópatas. Y entonces, cuando ustedes vean esa entrevista, por contraste, pues espero yo que digan, valoro mucho la guía que tengo, porque de verdad que es que esta persona está completamente desamparada en ese aspecto. Y entonces, eh, por vía de contraste, vuelvo a decir, se puede uno hacer aún más consciente de todo lo que significa la cantidad de ayudas, no solo el ajustador, incluso yo creo que también las otras ayudas que menciona el libro, el espíritu de la verdad, bueno, porque los que no las tienen realmente hasta en la mirada se les nota. eh, de verdad, en la mirada se les nota. Bueno, Andresito, o sea que eh, por, digamos, por transmisión de este concepto, aún yo teniendo ajustador, cuando me separo de esa ayuda divina, me podría actuar como un psicópata. El libro dice que la cuando muerte nos espiritual, desconectamos sí, del ajustador, que no hacemos esa intención de hacer la voluntad de Dios, es como que fuéramos unos animalitos del reino.
Pero Aún la, teniendo sí, sí, ajustador, nos el podemos volver ajustador nunca psicópatas te en va la a dejar, situación. salvo que mueras espiritualmente. Entonces tú te puedes separar, pero aunque estés separada, el ajustador sigue ahí. Entonces es algo que tú puedes no hacerle caso, pero el impulso de él es permanente, pienso yo, que es como algo constante. Y entonces siempre puedes volver, y de hecho yo creo que eso es lo que hacemos todo el tiempo, porque nosotros no le hacemos caso todo el tiempo, somos llenos de defectos, pues. Entonces es una alternancia entre el contacto y la separación, pero él siempre está ahí. Ya algo diferente es el libro dice cuando el ser es inicuo, voluntariosamente se dedica a ser maldadoso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces destruye su alma y en ese momento el ajustador se va y ese sería un tipo de psicópata creado. No, no nació así, pero destruyó toda posibilidad de la guía. Y el libro dice, ese ser no va a ser reensamblado, no hay nada que recuperar, es como un muerto en vida. Otra tercera posibilidad El libro por lo la cual, menciona como, ¿cómo se llaman estos? como un, Promiscuo, ¿no? ¿Cómo es la palabra? como un zombie casi. Pero lo menciona con una palabra, o sea, las personas que pierden el ajustador, inicuos. Los Ujú, inicuos, el ajustador los abandona cuando ya, como tú dices, ya no han trascendido la maldad ujú. y Otra no tienen tercera, reverso. otra tercera forma hipotética. Yo personalmente, pero eso no lo dice el libro, por supuesto, ni el libro habla de psicópatas, ¿no? Bueno, vale la pena hacer la aclaración. Otra tercera forma por la cual se pueden originar los psicópatas sería interrumpiendo de alguna manera, bloqueando el funcionamiento de la corteza prefrontal y posiblemente de la glándula pineal. Si existe la tecnología secreta para hacer eso o no, no lo sabemos. Yo sospecho que sí, pero eso es entrar en teorías que nos alejarían mucho del libro Durantia, pero sí sabemos que hay sustancias que dificultan el funcionamiento de la mente y de algunas glándulas. Y, Aluminio, y yo flúor, sospecho que sí, que puede haber sustancias o tal vez mediante interferencia electromagnética. Pienso que podría inducirse eso en el ser humano de forma temporal o permanente. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar del microchip ahorita porque nos desviamos mucho. Pero ahí lo dejo, al que quiera. Bien. Entonces, todo esto es para hacer conciencia de que sí podemos ser guiados, sí somos guiados todo el tiempo por el ajustador. Y lo que pasa es que como desde chiquitos, desde que tenemos memoria, más o menos a los 6 años llegó él. Entonces, no somos conscientes de cómo seríamos si no estuviese, porque como nunca se ha separado, no podemos comparar, no tenemos una experiencia, no, o al menos no tenemos memoria de cómo sería la experiencia de estar sin el ajustador. Y entonces eh, no lo valoramos por esa razón. Entonces, mucho lo que he dicho hoy, de que lo que he tratado de comunicar es para que por contraste, eh, imaginándolo o estudiando a seres que no tienen eso,
nos demos cuenta de la ayuda excepcional que tenemos, ¿sí? Eso es hacer conciencia de la presencia del ajustador del pensamiento. Y a muchos lectores del libro Durantia, como he dicho, les parece que eso es difícil, que está alejado, que todavía no es, que porque no se han dado cuenta de la, es decir, de la permanencia del contacto. Como está ahí, es como el pez que como vive dentro del agua no está seguro de si el agua existe, porque Entonces, no, no eh, conoce otra realidad. si el capítulo se llama El acercamiento a Dios, Ajá. eh, no sería que se podía traducir como el acercamiento, no, la cercanía a Dios. El descubrir los cercanos que estamos de Dios, o sea, no es que nos vayamos a acercar, cerca Él está, lo que cambia es nuestra Entonces, conciencia lo y cercano nuestra voluntad y nuestro anhelo y nuestra experiencia de contacto. Mm, me gusta mucho tu frase, el acercamiento o descubrir la cercanía que estamos de Él. sí, Le damos otro pedacito, le damos bueno, otro. leamos un poquito más. El hombre está espiritualmente habitado por un ajustador del pensamiento sobreviviente. Si la mente de un hombre está sincera y espiritualmente motivada, si tal alma humana desea conocer a Dios y hacerse como Él, si honestamente desea hacer la voluntad del Padre, no hay influencia negativa alguna, de carencia mortal, ni fuerza positiva de posible interferencia que pueda prevenir la ascensión certera de dicha alma divinamente motivada hasta las puertas del paraíso. Yo creo que Reynoso a toda hora predica. O Reynoso no está. Ujú. Ah, se salió. Esa es la parte que más le gusta a Reynoso. Pues no está la única vez que le echaste flores y no está. Vale, Bueno, vale. voy a seguir. El Padre desea que todas sus criaturas estén en comunión personal con Él. Él tiene un lugar en el paraíso para recibir a todos los que por su estado de supervivencia y naturaleza espiritual hacen posible tal logro. Por lo tanto, asentad en vuestra filosofía ahora y para siempre. Para cada uno de vosotros y para todos nosotros, Dios es accesible, el Padre es alcanzable, el camino está abierto. Las fuerzas del amor divino y los medios y arbitrios de la administración divina se entrelazan para facilitar el avance de todas las inteligencias merecedoras de todos los universos hasta la presencia en el paraíso del Padre universal. Entonces, más claro y más enfático no se puede. Bueno, y aquí para cerrar, entonces, Podríamos leer de corrido hasta el 11, Andrés, porque fíjate que todo ese pedazo es complementario de las ok, primeras. sí, un poco aquí para cerrar. Ellos van a decir que obviamente que ese contacto no es que se haga una vez y ya no se rompa, sino que se va mejorando con el tiempo, pero no es que de repente se haga perfecto, sino que nosotros hacemos contacto y luego hacemos nuestra voluntad y luego volvemos a hacer contacto y nos dejamos guiar. Obvio que no va a ser perfecto, pero el padre, o sea, el ajustador del pensamiento o monitor misterioso, igual, siempre está ahí. Y bueno, el hecho de que llegar hasta Dios conlleva un tiempo inmenso no hace menos real la presencia y personalidad del infinito. Vuestra ascensión es una parte del circuito de los 7 superuniversos. Y aunque gires alrededor por veces incontables, puedes esperar en espíritu y en estado estar siempre avanzando hacia el centro. Puedes confiar en que serás trasladado de esfera a esfera, desde los circuitos exteriores hasta el centro interior,
Y algún día, no dudes, te encontrarás ante la presencia divina y central y le verás, figurativamente hablando, cara a cara. Es cuestión de alcanzar los niveles espirituales reales y literales. Y a estos niveles espirituales puede llegar cualquier ser en que haya residido un monitor misterioso y que posteriormente se haya fusionado eternamente con este ajustador del pensamiento. El Padre no se oculta espiritualmente, pero muchas de sus criaturas se han ocultado en las brumas de sus propias decisiones obstinadas y por ahora se han distanciado de la comunión con su espíritu y el espíritu de su Hijo, por haber elegido sus propios caminos perversos y por permitirse la arrogancia de sus mentes intolerantes y de sus naturalezas no espirituales. El hombre mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina, mientras conserve la facultad de elegir. La sentencia del hombre no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos. Son sus vástagos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, conocerle y ser semejante a Él. Del mismo modo, el eterno destino del hombre está asegurado cuando la fusión con el ajustador proclama al universo que ese ascendiente ha hecho la elección definitiva e irrevocable de vivir la voluntad del Padre. El gran Dios hace contacto directo con la mente del hombre mortal y le otorga una parte de su ser infinito, eterno e incomprensible para que viva y habite dentro de él. Dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre. Si cedéis a las fuerzas espirituales que moran dentro y en torno a vosotros, no podréis dejar de alcanzar el alto destino establecido por un Dios amoroso como meta universal para sus criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del espacio. Una hermosa promesa. Ujú. Este texto no es muy complicado, lo que hemos leído hoy, pero fíjense que sí tiene muchas cosas que uno puede pasar por alto y la clave está en esos detalles. Pero en general no es una lectura densa, ¿no? Como otras, pero sí llena de perlas, de diamantes que fácilmente podríamos dejar de ver. Bueno, Eh, Andrés, a ya lo propósito hemos de... compartido. No, mentiras. Sí, Ya, mira que ya tenemos más capítulos y el tiempo también se nos está cumpliendo. te oigo Así que lejos. Yo, va a Dale, ser. yo quiero decir una cosa. Bueno, yo creo que para mí el resumen de este capítulo es que el plan de Dios es que ascendamos hasta el paraíso. Si no lo hacemos, es porque no tomamos esa decisión de hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es ser como Él es, que es un ser de perfección, obviamente de acuerdo al nivel en que estamos. No ser dioses, sino ser como Dios, que es una expresión diferente. Entonces, en ese orden de ideas, el acercamiento a Dios es, él está tocando la puerta, abrámoslo, como dicen los cristianos, los de la iglesia cristiana, que dice que Dios te está tocando la puerta, ábrela. Entonces, él no está tocando la puerta, Él está aquí adentro. Escuchémoslo y hagamos la voluntad que Él quiere que hagamos. Muchas gracias. Andrés, bueno, si pues escuchaste lo que dijo Andrés, Carlos levantó la mano, Carlos Gil. Carlitos, Un abrazo.
Un abrazo, Andresito, saludos a todos, Normita, JJ, La, bendición. Bueno, gracias en primer lugar por la oportunidad. Mm, Este es uno de mis documentos favoritos. En realidad es bien, bien significativo. Yo tuve una aproximación al concepto del ajustador de pensamiento antes de conocer el libro Urantia. Yo no recuerdo cómo fue o a través de qué o de quién, dente y Dios inmanente. Fue después que encontré el libro de Urantia y fue como hacer realidad lo que antes era una aproximación. Y buscando qué es lo que significa inmanente, yo aquí tengo, es un adjetivo que define algo inherente, propio o unido de manera inseparable a la esencia de un ser u objeto. Se refiere a aquello que permanece en su interior y opera dentro de sí sin depender de fuentes externas. Y esto es lo opuesto a lo que es trascendente. Había para aquella época había pues como una línea de espiritualidad que llamaba, que convocaba a reconocer la presencia del Dios interno, el Dios que está dentro de nosotros. Obviamente el libro de Urantia lo lleva a otro nivel, es algo mucho más completo. Personalmente me ayuda mucho el ejercicio de Andrés, porque lo decías Andrés, o sea, qué caminos, qué estrategias has desarrollado para tener un mayor nivel de comprensión sobre la trascendencia de este Dios inmanente, ¿no? La trascendencia que tiene para nosotros, para nuestro proceso evolutivo, la realidad del ajustamiento. Y siempre me llamó mucho la atención porque no es la primera vez que te escucho hablando sobre los psicópatas. En verdad que el libro Durante, de alguna manera, sin hablar de ellos de manera explícita, aclara, ¿no? Que solo aquellos una, que tienen las condiciones para recibir el ajustador de pensamiento son quienes lo recibimos. Pero si no hay esas condiciones, pues el ajustador no llega. Definitivamente entonces el psicópata es un ser que no, y tú mismo lo decías, no le funciona el lóbulo prefrontal, entonces obviamente no está en condiciones de recibir la ayuda del ajustador de pensamiento. Había otras ideas que vinieron a mí mientras se compartía. Si antes de que cierre la sesión vienen a mi mente, levanto de nuevo la mano. Era por el momento lo que quería decir. Gracias a todos. Un abrazo fraterno. gracias, Carlitos. Andresito, tengo yo una duda, o tal vez es que ese ajustador del pensamiento puede equivaler al Espíritu Santo o al Espíritu Divino. Bueno, eh, pero ahí yo siento que hay una relación directa, ¿no? Entre el ajustador del pensamiento o es únicamente el cambio de nombre de pronto, pero Es diferente. Hay una parte acá en, al final de la vida de Jesús donde hacen un resumen de los espíritus que guían al hombre, que es después de Pentecostés o el advenimiento del Espíritu de la verdad. Eh, entonces, no es lo mismo. Hay varias ayudas espirituales acá. Documento 194. En cierto modo, la humanidad está sujeta a la doble influencia del llamado séptuplo de las influencias espirituales del universo. Las primeras razas evolucionarias de los mortales están sometidas al contacto progresivo de los 7 espíritus ayudantes de la mente,
del espíritu materno del universo local. La mente es una ayuda espiritual en últimas. Son los 7 ayudantes de la mente. A medida que el hombre progresa hacia arriba en la escala de la inteligencia y de la percepción espiritual, ulteriormente llegan a él y moran en él las 7 influencias de los espíritus superiores, y estos 7 espíritus de los mundos en avance son: uno, el espíritu otorgado por el Padre Universal, los ajustadores del pensamiento. 2, la presencia espiritual del Hijo Eterno, la gravedad espiritual del universo de los universos y el canal certero de toda comunión espiritual. 3, la presencia espiritual del Espíritu Infinito, el espíritu mente universal de toda la creación, la fuente espiritual del parentesco intelectual de todas las inteligencias progresivas. 4, el espíritu del Padre Universal y del Hijo Creador, el espíritu de la verdad, generalmente considerado el espíritu del Hijo del Universo. 5, el espíritu del Espíritu Infinito y del Espíritu Materno del Universo, el Espíritu Santo, generalmente considerado el espíritu del Universo. 6, el espíritu de mente del Espíritu Materno del Universo, los 7 espíritus ayudantes de la mente en el universo local. 7, el espíritu del Padre, los hijos y los espíritus, el espíritu del nuevo nombre de los mortales ascendentes de los reinos después de la fusión del alma mortal nacida del espíritu con el ajustador del pensamiento del paraíso y después del subsiguiente alcance de la divinidad y la glorificación del estado del cuerpo de finalistas del paraíso. Mm, Entonces, los, Gracias. los más importantes son el ajustador del pensamiento, que es el espíritu del Padre, los ayudantes de la mente, que te dan la inteligencia, que son de la ministra divina, o sea, el espíritu materno del universo local. El espíritu de la verdad, que es el espíritu del Hijo Creador, que es el que te lleva a reconocer la verdad, la belleza y la bondad automáticamente, después de que ha venido un hijo que sea paradisíaco, que se haya auto-otorgado. Y la presencia espiritual en el universo, en nuestro universo local, que lo impregna todo, es lo que hemos llamado acá el Espíritu Santo en el cristianismo, que sería el espíritu de la madre espíritu, de la que es la consorte del Hijo Creador. Mm, Ese sería el 5, que además es el que define los límites del universo local. Te recomiendo esta lectura, pues aquí hay mucho Perfecto, me la voy a leer de que inmediato. explorar, pero Mm, tenemos muchas ayudas en últimas, y todas estas ayudas eh, son como revelaciones interiores, cada una de ellas. Igual que pasa con los ajustadores del pensamiento, no nos damos cuenta de la importancia y de lo que nos ayudan y del contacto que tenemos con esas revelaciones interiores, les puedes decir también si quieres. Por ejemplo, al ver lo torpe que es la inteligencia artificial, o sea, es una gran herramienta, ¿no? Todos la usamos, pero tú ves que en algunos temas es tan tonta, tan torpe que tú dices, ¿realmente esto es inteligencia? Según el libro Durante, una máquina nunca podrá llegar a la conciencia y una máquina no tiene estas ayudas espirituales. ujú. Entonces, es muy interesante lo que está pasando porque probablemente la ciencia eh, se dé cuenta de que no es posible reproducir el fenómeno de la mente humana, que siempre falta algo. Pero bueno, ya veremos. Por hoy la grabación ya está bastante larga Muchas gracias. y son 9:15, entonces Andresito, ¿tengo chance de compartir una idea? Sí, dale y cerramos Sí, sí, la reunión. exacto. Gracias. Algo que nos puede ayudar
es entender que hemos sido educados con un determinado patrón, cualquiera que sea el patrón en el que cada uno de nosotros, como miembro de una familia o de una comunidad o de un entorno cultural, haya podido haber sido educado. Pero ese patrón cultural, ideológico, filosófico en el que nos formamos, pues nos define en una gran medida. El concepto que tengamos de nosotros mismos, con el que hayamos podido crecer, el que nos potencia o nos limita. Y entonces de cara a la relación con el ajustador, una de las cosas que podría ayudarnos es justamente, gracias a la lectura del libro Durante, que una de las cosas que hace es inculcar en nosotros verdades de valor supremo, justamente para que nos reconceptualicemos como hijos, como seres, y desde esa reconceptualización, una reconceptualización que incluya el entendimiento teórico de lo que es el ajustador de pensamiento, pero con determinación abrirnos desde esa reconceptualización a vivir la experiencia de la comunión. Es algo que no es nuevo, que ya se está implementando desde la psicología para la incorporación de nuevas conductas o de nuevas capacidades, etcétera, pero que quizás desde la perspectiva del Durante pueda ayudarnos a abrirnos a esa realidad que es la vida en unión con el ajustador de pensamiento. Era lo último que quería decir. Gracias a ti. Y gracias a todos. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.